Vanguard School, curso de geometría. Propiedades de la circunferencia. En este video tutorial fortaleceremos algunas propiedades de la circunferencia, así como el teorema de Pitot y el teorema de Poncelet. Propiedades. En esta figura número 1 tenemos una circunferencia, el radio y una tangente a la circunferencia. O es centro de circunferencia y T es punto de tangencia. Siempre que juntemos el radio con la recta tangente, el ángulo formado será de 90 grados. Propiedad número 2. A esta circunferencia se les está mostrando dos rectas tangentes. Los puntos de tangencia son el punto P y el punto C. Si unimos el vértice del ángulo formado con el centro de la circunferencia, podremos notar que el valor de AC y AB es congruente, por la razón de que siempre OA se va a convertir en una bisectriz. Propiedad número 3. Tenemos la cuerda AB en esta circunferencia y unimos perpendicularmente el radio OM. El segmento MN es el que nosotros vamos a conocer como flecha o sajita. Pero aquí existe una propiedad entre la cuerda, el arco y el radio, de tal manera que el segmento AN es congruente a NB y que el arco AM es congruente con MB. Propiedad número 4. Tenemos una circunferencia y hemos trazado dos rectas paralelas, L1 y L2, de tal manera que el ángulo alfa es equivalente al ángulo teta, por tener la misma abertura. Esto solo se cumple cuando las rectas L1 y L2 son paralelas. Propiedad número 5. En esta propiedad tenemos dos cuerdas, la cuerda AB y AC, no necesariamente paralelas, pero si los tamaños de las cuerdas AB y CD son congruentes, o sea, quiere decir si tienen la misma longitud, entonces los arcos que estarían formando estas cuerdas también son congruentes, tendrían el mismo valor. Aquí tenemos una media circunferencia donde AB es el diámetro. Si tomamos cualquier punto de la media circunferencia y lo unimos con los segmentos AB, con los extremos de AB, el ángulo formado siempre será de 90 grados para cualquier valor en esta semicircunferencia. De tal manera que se estaría formando un triángulo rectángulo. Primer teorema aplicativo, teorema de Poncelet. Este teorema de Poncelet tiene que cumplir algunos requerimientos. Primero, tenemos que tener una circunferencia inscrita dentro de un triángulo rectángulo. Solo bajo esas condiciones podemos aplicar el teorema de Poncelet. Poncelet había demostrado que la suma de los catetos es equivalente a la hipotenusa más el doble del radio. No te olvides, el teorema de Poncelet está vinculado con un triángulo rectángulo y una circunferencia inscrita en el triángulo. Teorema de Pitot. El teorema de Pitot tiene mucho que ver con rectas tangentes a la circunferencia, de tal manera que lo que podemos observar es que tenemos una circunferencia que está inscrita dentro de un cuadrilátero. De tal forma que los lados opuestos, la suma de lados opuestos, tienen que ser equivalentes. Como puedes ver en la figura, si sumamos A más B, el resultado tiene que ser equivalente a X más Y. No te olvides
que en este caso el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero circunscrito. ¿Cuál es la diferencia entre decir inscrito y circunscrito? Inscrito es cuando está dentro, y en este caso el cuadrilátero no está dentro de la circunferencia, sino está fuera, por eso se dice circunscrito. Y otro punto más, será circunscrito siempre y cuando los lados del cuadrilátero estén formando rectas tangentes con la circunferencia, solo bajo estas condiciones. Cuadrilátero inscrito. Ahora este cuadrilátero no está fuera de la circunferencia, sino está dentro de la circunferencia, de tal manera que los vértices del cuadrilátero estarían tocando puntos diferentes dentro de la circunferencia. Vas a observar que si prolongamos uno de los lados, vamos a tener un ángulo semi-inscrito, o sea, un ángulo que esté parte dentro de la circunferencia y parte está fuera de la circunferencia. Existen unas propiedades dentro de esta figura. Observa aquí, ¿no? Una de las propiedades es la siguiente, que el ángulo A más el ángulo C, que son ángulos opuestos, sumen 180 grados, y lo mismo sucede con el ángulo B y el ángulo D, siempre y cuando el cuadrilátero esté inscrito en la circunferencia. En otras palabras, esté dentro de la circunferencia. Luego, el ángulo alfa tiene que ser igual al ángulo teta que está fuera de esta circunferencia. Veamos aquí algunos ejemplos. Entonces, en estos ejemplos, observamos que tenemos una circunferencia y tenemos dos rectas tangentes. Como puedes observar, se está formando un ángulo de 90 grados y con ese punto de tangencia estamos teniendo un valor de 3 unidades. Por ejemplo, uno el centro con este punto de tangencia y uno el centro con este punto de tangencia. Como me puedes darte cuenta, esas líneas que estoy uniendo son equivalentemente al radio. Y por esa razón puedo concluir diciendo que tiene un valor igual a 3. En este segundo ejemplo tenemos una circunferencia y tenemos un ángulo exterior. Tenemos varias formas de poder desarrollar este ejercicio. Por ejemplo, vamos a apoyarnos en formar un triángulo rectángulo notable. Unimos el centro con este punto de tangencia, el centro con el otro punto de tangencia y luego unimos el centro con el vértice. De tal manera que no solamente es una unión, sino que al mismo tiempo también se está formando una bisectriz. De tal forma que ese ángulo de 60 grados se va a dividir entre 30 grados. Y tenemos ahí un ángulo de 90 grados, formándose de esta manera un triángulo rectángulo notable, donde este valor va a ser 2 raíz de 3, este va a ser 2, y la hipotenusa sería 4. Por lo tanto, el valor de x tendría que ser igual a 2. Acá tenemos una circunferencia con la recta L1 y L2 paralelas. En toda recta paralela, el arco de 60 grados, por ser paralelas, se va a repetir en este otro extremo. Ahora, sabemos también que la suma de los ángulos de una circunferencia sería 360 grados, que correspondería a toda una vuelta. De tal manera que el valor de x se puede obtener por una simple resta. X sería igual a 160 grados. En esta propiedad número 4 debemos de aplicar nuestro teorema. Así es, el teorema de Poncelet, que es para circunferencia inscrita dentro de un triángulo rectángulo, que nos dice la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del radio. La suma de los catetos, 5 más 24, es igual a la hipotenusa que vale 25 más el doble del radio, que en este caso vale x.
de tal manera que el radio va a ser igual a 2. Esto quiere decir de que el valor de x equivale a 2. Antes de comenzar con los ejercicios de aplicación número 7, vamos a ver una aplicación de este teorema. Aquí tenemos una circunferencia con un cuadrilátero circunscrito o circunferencia inscrita dentro del cuadrilátero. Podríamos apoyarnos en el teorema de Pitot, ¿no? Y el teorema de Pitot nos dice lo siguiente: la suma de los lados opuestos del cuadrilátero tienen que ser equivalentes. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente, que 8 más 3 tiene que ser equivalente a x más 6. Bueno, este es el teorema de Pitot. Definitivamente el desarrollo del ejercicio es muy simple, puesto que todos manejamos unas ecuaciones lineales de primer grado. Eso significa que x va a tener el valor de 5. En este caso, lo que tenemos es una circunferencia con un cuadrilátero inscrito dentro de ella. No existe una propiedad directa, pero sin embargo podríamos emplear lo que son ángulos inscritos. Como puedes observar, el ángulo inscrito en una circunferencia hace que el arco formado por este ángulo sea el doble del valor del ángulo. Esto quiere decir de que si ahí tenemos un ángulo de 50 grados, esto significa que el arco formado por ese ángulo es de 100 grados, es el doble. Ok, si ese arco es 100 grados, entonces para completar los 360 me faltarían 260 grados. Quiere decir de que el ángulo X estaría generando un arco de 2x, que es el doble. Esto quiere decir de que 2x equivale a 260 grados. Por lo tanto, el valor de x equivale a 130 grados. Bien, como puedes observar, hemos aplicado algunas propiedades básicas de la circunferencia dentro de los cuadriláteros o dentro de un triángulo rectángulo. Fortalezcamos este concepto con algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Es una figura ya vista anteriormente. Me dice hallar el valor de R si AC es igual a 26 y BC es igual a 22. Ok. AC menos BC es igual a AB. Muy bien, esto significa que AB vale 4. Este radio y este radio tienen las mismas distancias, justo con los puntos de tangencia. Entonces, si AB vale 4, quiere decir de que el radio también es equivalentemente a 4. Veamos este ejercicio número 2. Tenemos una circunferencia y tenemos dos rectas tangentes. Nos piden calcular el valor de x, que es el radio de la circunferencia, donde O es el centro. Perfecto. Tenemos aquí algunos triángulos. Unimos estos puntos de tangencia. X es igual al radio. Este valor es igual a 4. ¿Por qué razón? Por ser punto de tangencia. Si todo el segmento superior equivale a 10 y ya tengo un valor de 6, entonces esto sería 4. Por lo tanto, si unimos este punto, esto es x, y si unimos este punto, que también va a ser x, por lo tanto quiere decir de que x va a ser igual a 4, valor del radio. Sobre una circunferencia se toman los puntos consecutivos A, B, C, D y E, tal que BC es paralelo a AD y BD es paralelo a AE. Si la medida del arco AB es 60 grados y la medida del arco BC es igual a 80 grados, nos piden calcular el arco AE. Bueno, para poder desarrollar este tipo de ejercicio, creo que sería muy recomendable elaborar la representación gráfica. Entonces comenzamos construyendo una circunferencia. Y sobre esta circunferencia voy a tomar los puntos A, B, C, D y E. Sería A, B, C, D y E.
De tal manera que BC es paralelo a AD y que BD es paralelo a AE. Ahora, según dato del ejercicio me dice que el arco AB equivale a 60 grados, o sea, este arco vale 60 grados, y que el arco BC equivale a 80 grados. Ahora, por propiedad de rectas paralelas, esto significa que el arco X es el que me están solicitando, AE, pero por rectas paralelas sabemos que si BC es paralelo a AD, entonces los arcos formados entre ellos tienen que ser iguales, por lo tanto el arco CD también vale 60 grados. Ah, pero un concepto. Tengo también dos rectas paralelas, BD y AE. Entonces, si AB vale 60 grados, quiere decir que el arco DE también vale 60 grados. Bien, como toda la circunferencia equivale a 360 grados, por una suma y resta simple podemos determinar el valor de X. X sería todos los 360 grados menos los 260 grados, que es la suma de todos los arcos que estamos observando. El resultado es muy simple, X es igual a 100 grados. En este ejercicio nos piden calcular el segmento AM, si el radio es igual a 4 y O es el centro. Bueno, no tenemos ninguna propiedad directamente, pero sí podemos relacionar algunas cosas para poder encontrar algún tipo de propiedad. Por ejemplo, desde el momento que nos dan ángulo de 60 grados, un primer enfoque podría ser buscar triángulos rectángulos notables. Trazamos esa línea y ya tenemos un triángulo rectángulo. Este es el valor de X que me están solicitando y por lo tanto tengo un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Según recordamos, un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 tiene esta forma, donde la hipotenusa AR es igual a 2A, el cateto OM es igual a A y el cateto AM es igual a A raíz de 3. Retiramos el triángulo AOM de 30 y 60 grados, donde el radio equivale a 4, por lo tanto, sabemos que AM es equivalente a 4 raíz de 3, según propiedad de triángulo rectángulo notable.